Muy buenos días a todos mis amados hermanos. Qué bendición poder llegar a ustedes. Qué precioso es poder conectarnos. Pero conectémonos en el espíritu, conectémonos. Tenemos que ser de un mismo pensar. Tenemos que ser de un mismo sentir. Y eso solo Dios lo puede producir en nosotros. Gracias a Dios por primera y segunda de Tesalonicenses. Aquí nos tiene Dios ocupados. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque nos tienes ocupados en tu palabra. Sabemos que no es fácil atinarle. Sabemos que para poder verdaderamente no errar, tenemos que dejar que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Sabemos que nos va llevando despacio hasta que entendamos tu propósito sin especular, sin adivinar, sin poner nuestro ser natural para interpretar, sino que dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor, enséñanos, por favor, guíanos, por favor, Señor, abre nuestro entendimiento. Nosotros no podemos si tú no intervienes. Si tú no pones las palabras en nuestros labios y ordenas nuestros pensamientos conforme a la Escritura, nosotros siempre vamos a estar divagando. Por eso te pedimos que nos ayudes. Perdónanos, oh Señor. Señor, en tus manos nos ponemos para disertar en esta mañana, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cómo están mis amados hermanos? Yo espero que hayan amanecido muy bendecidos. ¿Verdad que sí? Saludos a todos mis hermanos. Gracias a Dios que usted se puede conectar. Gracias a Dios que usted puede tomar este tiempo. Se recuerda que ayer hablamos de que es bien importante ver las diferencias. Pues hoy quiero profundizarme un poquito en que el apóstol Pablo nos metió en este rollo. Al estudiar primera y segunda Tesalonicenses, el apóstol nos pone en primera Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 15, allí nos pone la venida del Señor. La venida del Señor. Volvamos a leerlo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y luego en el 5:2 nos dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. Entonces estuvimos hablando de que la venida del Señor es para que nosotros seamos arrebatados. Y no confundas los términos. La venida del Señor es para que nosotros seamos arrebatados. Entonces, la venida del Señor del 4:15, dice el 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, nosotros tenemos que ver que el arrebatamiento es
para que nosotros los cristianos, sea que seamos resucitados o que seamos transfigurados, según la palabra de Dios en su pureza, la venida del Señor para nosotros es arrebatamiento. La venida del Señor. Y esto es muy importante, mi amado hermano. Usted tiene que tener bien clarito este concepto. El arrebatamiento para nosotros los cristianos tiene que ver con la venida del Señor. Así la describe el apóstol. Y nosotros tenemos que entenderla de acuerdo al hablar de Él para no confundirnos, porque Él tenía claro todos los conceptos. Por eso Dios lo usó para transmitirnos todos esos conceptos a nosotros. Entonces, cuando ya quiere hablar un poquito más profundo de la venida del Señor, agrega otro elemento. Dice en el capítulo 5, pero acerca de los años y de los meses, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Fíjate pues, para nosotros los cristianos nos dice la venida del Señor, pero para los inconversos, para ellos dice, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero eso no significa que Cristo no tiene que ver en nada con nosotros como ladrón. Tiene que ver con nosotros también, pero para los no creyentes. Cuando ellos digan paz y seguridad, entonces les va a venir destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. O sea que los dolores que para los que no son cristianos son graduales, como los dolores de una mujer que está de parto o para dar a luz, van a venir uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Ok? Entonces dice que no van a poder escapar. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda ladrón. O sea que el término que usa él es de un robo, o sea que la venida del Señor Jesús, la venida del día del Señor está comparado con un robo, donde el ladrón es el Señor Jesucristo. Entonces, a los incrédulos los va a sorprender, pero a nosotros que somos hijos de luz ya nos está revelando, ya nos está diciendo que no nos durmamos, que velemos, que estemos prestos, dice, para que no nos vaya a agarrar en curva. O sea que puede ser que a muchos cristianos los agarre en curva. O sea que no van a poder ver. Pero los que tenemos un corazón para esperar su venida, estamos con un corazón abierto esperándolo, hermano. Para nosotros es distinto. Si tú estás esperando al Señor Jesucristo, a ti no te van a sorprender todas estas cosas que tienen que suceder en este tiempo de su venida. Vas a estar bien clarito y vas a ver cómo están sucediendo las cosas. Y bajo este contexto nos muestra el contraste, porque mira lo que dice el 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea que algo que tenemos que entender bien claro es que el día del Señor es la ira de Dios. Ahora, el arrebatamiento, fíjate pues, el arrebatamiento va conectado con el día del Señor. O sea que dijimos que la venida del Señor se tiene que entender claramente porque tiene aspecto secreto
y tiene aspecto público. Cuando tú lees la venida del Señor en Primera Tesalonicenses 4:15, debes de entender que esa venida del Señor tiene un aspecto secreto que es nosotros los cristianos seamos arrebatados a las nubes, al aire, al aire. Esa es la parte secreta que el Señor va a llevar a cabo, regrese, ¿ok? Pero su regreso es de esa manera que ya lo entendimos, del tercer cielo a la nube, y después de la nube se viene a la tierra. Entonces, el quedarnos nosotros con Él en las nubes, eso se llama secreto, eso es secreto. Pero cuando Él ya viene aquí a la tierra y pone sus pies sobre la tierra, eso es público. O sea que en el mismo momento que Él termine sus asuntos que tiene que ver con lo secreto, Él se va a empezar a ver. Y entonces ya lo van a empezar a ver porque Él va a venir a la tierra y es cuando todo ojo le verá. Pero no te olvides pues que el poner Él sus pies aquí en la tierra, eso se llama su segunda venida. O sea, el aspecto público se llama segunda venida, porque Él vino la primera vez y caminó aquí en la tierra. Ahora otra vez va a caminar aquí en la tierra, otra vez va a estar aquí en la tierra. Eso se llama segunda venida. Entonces, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, no lo confundas, porque muchos hermanos lo confunden. Fíjate, a veces es difícil determinar si un versículo de la Escritura se está refiriendo al arrebatamiento o se está refiriendo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, si estudiamos la profecía bíblica para estos últimos tiempos, nosotros debemos de saber la diferencia entre estas dos. Por eso te dije que estudiar profecía no creas que es cualquier cosa. Por un lado tenemos mucha confusión, por un lado tenemos que hay de toda clase de enseñanza para la venida de Cristo, que hay de toda clase de enseñanza para la venida del Señor Jesucristo. Pero yo me estoy tomando el tiempo. Y tú, si en caso no entiendes algo, pues revisa el mensaje, adelántalo, atrásalo, toma notas, pon tus versículos, porque esto te va a ayudar. Solo aquel que paga el precio de estar estudiando, Dios le va a revelar. Ahorita mi carga, y voy despacio, es que sepas la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida de Cristo. Arrebatamiento en la pureza de la palabra es nuestro encuentro en las nubes. Y la venida del Señor, esa es la parte pública cuando el Señor viene a esta tierra y pone sus pies sobre esta tierra. Esa se llama segunda venida. ¿Ok? Vamos a volver a leer porque ayer te dije que vamos a usar los versículos para dejar bien clarito todo. Entonces, arrebatamiento, vamos a leer dos escrituras. Vamos a leer Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Fíjate que me estoy tomando el tiempo necesario para no presentarte nada a la carrera y que digas, ay, yo no entendí esto, hermano Carrillo, yo no entendí aquello. Para hablar del arrebatamiento tenemos la base bíblica de Primera Tesalonicenses 4, versículos del 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a los que durmieron en él.
por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No tenemos que buscar otras palabras para alentarnos respecto a la venida del Señor. Pero hay una segunda cita. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, para que en boca de dos testigos conste todo asunto. Primera de Corintios 15, 50 al 54. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: nos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que sórbida es la muerte en victoria. ¿Te das cuenta? Entonces el apóstol tiene un pensamiento consistente. Él no dice una cosa en una epístola y otra cosa en otra epístola. Estoy hablando de la consistencia del mensaje. Aunque sí nos dice unas cosas en una epístola y otras cosas en otra epístola, no estoy hablando de que se contradiga, estoy hablando de que él es consistente. Lo mismo que dice Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18, es lo mismo que nos dice en Primera de Corintios 15, 50 al 54. Así que no tenemos ningún pierde. Allí vemos el arrebatamiento, ir al aire a recibir al Señor, vivos, transfigurados o transformados y muertos resucitados. ¿Ok? Y hasta nos dice, no todos nos vamos a morir, van a haber gente que esté viva cuando Cristo esté en la nube. Hay que irlo a recibir. Ahorita no te estoy hablando de ningún detalle de cómo va a suceder eso de ir allá al aire, etcétera, etcétera, porque vamos a ir metiéndonos despacito para que al final tengamos una palabra sobria y tengamos un entendimiento sobrio de cómo es la venida del Señor Jesús para nosotros, los cristianos. Muy bien. Entonces, como ya entendimos lo que es el arrebatamiento y ya entendimos lo que es la venida de Cristo, entonces en la segunda venida de Cristo, mira cómo son las cosas. Son diferentes a la venida del Señor secreta. Son diferentes. Aquí te va lo que tiene que ver con la segunda venida. Acuérdate, la venida del Señor es lo mismo que la segunda venida, solo que hay que saber la diferencia. La venida del Señor Jesús, estrictamente hablando de lo secreto,
segunda venida del Señor se refiere a lo público. La Biblia no dice segunda venida, sino que eso los teólogos le pusieron ese título, la segunda venida. ¿Por qué? Porque es cuando a él todo lo pueden ver, es público. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 11 al 16. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Y ahí vamos a ver ahorita la segunda venida del Señor. Ahorita no te voy a hablar del arrebatamiento. Ahorita te voy a hablar de la segunda venida del Señor, lo público. Ya sabes pues que los términos, la venida del Señor, tiene dos aspectos. Es el aspecto secreto, que es el arrebatamiento, y el aspecto público, que es que todo ojo lo ve, segunda venida del Señor. Leámoslo. Capítulo 19, versículos del 11 en adelante. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Nota pues que cuando ya el Señor se va a identificar o salir de la nube, entonces el cielo se abre y se mira un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fíjate qué tremendo. Esto es una película, hermano. Se abre el cielo y entonces el Señor empieza a marchar en caballo. Aleluya. Esto, ya te digo, pues que esto solo lo vas a poder ver si te abres en tu espíritu y lo vas a entender. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Solo él sabe. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es la palabra de Dios. Fíjate. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Fíjate pues cómo es la segunda venida del Señor. Porque en la segunda venida del Señor ya venimos nosotros con Él, porque aquí está hablando lo mismo que dice el contexto: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, verso 7, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, bla, 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 bla. Entonces, y los ejércitos celestiales, estoy en el versículo 14, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Fíjate vos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok. Entonces, mi amado, yo creo que tú estás viendo bien clara la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida de Cristo. Arrebatamiento, secreto. Segunda venida de Cristo, público. Se abre el cielo, hermano. Gloria a Dios. Entonces, ahorita hablemos un poquito más, porque te voy a mostrar 5 diferencias. 5 diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Primero, el arrebatamiento se lleva a cabo en el aire. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Estás viendo? El arrebatamiento se lleva a cabo en el aire.
En la segunda venida, los creyentes ya no reciben al Señor en el aire, sino que venimos con Él. Apocalipsis 19:14. Ya lo leímos, pero volvamos a leerlo para que estemos bien familiarizados. 19:14. Y los ejércitos celestiales. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Ok? Entonces la primera diferencia que tú tienes que ver en el arrebatamiento es que primero lo recibimos en los aires, por eso es de que allí van a suceder cositas. O sea que mientras aquí en la tierra estén pasando cosas terribles, allá en el aire están pasando cosas terribles también. Allá de una vez están decidiendo quiénes vienen, quiénes no vienen. Fíjate qué lindo es esto. Ahí está el tribunal de Cristo. De ahí decide Dios quiénes vienen al reino y quiénes no. Entonces, gracias a Dios que ya viste pues la primera diferencia entre arrebatamiento y segunda venida. Ya hablando específicamente de la cómo es el contenido de esas cositas. Segundo, fíjate que la segunda venida del Señor, o sea que Él ponga sus pies aquí en la tierra, sucede hasta después de la gran tribulación. Aunque no te voy a hablar ahorita de las 3 escuelas que hay, porque hay 3 escuelas y todos nosotros tenemos que conocerlas. Porque el problema de muchos cristianos es que les hablan de profecía, pero ellos mismos desconocen las enseñanzas que ya están puestas en los pensamientos de los cristianos. O sea que respecto a lo que es la gran tribulación, escucha lo que te digo, por favor ponme mucha atención. Respecto a lo que tiene que ver con la gran tribulación, hay infinidad de libros, hay pero gran cantidad de libros. Y déjame decirte, y lo digo con temor de Dios y con seguridad también, la mayoría de los escritos acerca de lo profético, mucho es pura especulación y engaño, puras mentiras, herejías. Quizá le atinan a una u otra cosa, pero la mezclan con las opiniones humanas. Entonces, por eso no pueden entender. Ahora, mira cómo estamos estudiando nosotros. Estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ahora me van a acusar de que soy repetidora, que soy repetidor. Acúsenme, pero se van a dar cuenta que es la única forma de agarrar la onda. Me recuerdo que unos meses atrás me criticó un hermano y dijo que yo tenía mucha repetición. Si no te repito, mi amado hermano, no vas a entender. Este es un lenguaje que hay que aprender a dominarlo. Por eso estoy A, B, C, D, E, A, E, I, O, U, A, mamá, papá. Entonces yo aquí voy a estar. Y si te caigo mal, pues muy sencillo. Apaga el Facebook, vete a otras cosas. Pero si tienes interés en esto que estamos estudiando, quédate, te conviene. Vas a aprender muy bien del Señor. Entonces te decía que la segunda venida del Señor en lo que respecta, escucha bien, segunda venida. Ahora ya sabes, cuando hablo segunda venida, ya sabes de qué estoy hablando, del aspecto público, de cuando se abra el cielo y que ya todo ojo pueda ver al Señor viniendo a la tierra. Entonces, eso ocurre, la segunda venida ocurre después de la gran tribulación. Ahora, el arrebatamiento, mira cómo es, pues, porque
si no sabemos ubicar estos versículos. Fíjate cómo es el arrebatamiento, porque el arrebatamiento tiene detalles. Tú vas a darte cuenta que de la misma manera que la segunda venida del Señor tiene detalles, el arrebatamiento también tiene detalles. Vamos a leer algo del, de la segunda venida del Señor, pero también vamos a estar tocando el arrebatamiento. Ya te dije que la segunda venida del Señor ocurre después de la gran tribulación. Hasta que ya se termina la gran tribulación, el Señor va a poner sus pies aquí en la tierra. Pero el arrebatamiento no. Primera Tesalonicenses 5:9. Primera Tesalonicenses 5:9. Para el arrebatamiento, Dios nos da detalles. Y aquí va uno, pues. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Leamos otro versículo. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Ese es un versículo bien famoso. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjate que aquí dice que Él te guardará. Este versículo tiene que ver con la gran tribulación. Por un lado, vimos que Dios no nos ha puesto para ira. Ahora, fíjate, pues yo te voy a poner un ejemplo, porque si no, no vas a entender lo que es no haber sido puestos para ira. Dice Hebreos que el que Dios acepta como hijo, lo castiga y lo disciplina. Ahora ¿qué diferencia hay de que un papá le pegue a su hijo porque se portó mal, a diferencia que todo el público agarró a un ladrón y le está pegando? Ahora fíjate, pues te estoy usando una ilustración, porque si no, no vamos a entender lo que es el juicio para destrucción y lo que es el juicio para preservación. Como cristianos debemos de entender que Dios castiga, o sea que Dios disciplina. Pero cuando un papá le pega a un hijo, primero no le pega con ira. Por eso es peligroso cuando un papá le pega a un hijo con ira. El papá tiene que ser muy sabio cuando corrige a sus hijos, cuando les da vara. Yo me recuerdo que a mí, mi madre siempre me explicó por qué me pegaba. Ella me tomaba aparte y me decía: mijo, yo le voy a pegar a usted porque usted se está portando muy mal. Y es más, acompañaba esa advertencia con unas palabras que yo sé que ustedes las han oído si es que fueron corregidos por sus padres. A mí mi mamá me decía: mijo, a mí me duele más cuando lo corrijo, que yo creo que a usted. Y yo no entendía esas expresiones porque yo decía: ¿cómo le va a doler a ella si al que le están pegando es a mí? Pero yo cuando ya estuve adulto, yo entendí lo que ella quería decir. A ella le dolía estarme pegando porque ella me amaba. Entonces, una corrección, una disciplina con amor no es lo mismo que un castigo, una ira como juicio para destrucción. Entonces nosotros tenemos que entender que la segunda venida del Señor ocurre después de la gran tribulación, pero nos marca a nosotros y nos dice que nosotros no fuimos puestos para que la gran tribulación nos destruya, sino que a nosotros nos dice que Él nos guarda en esa prueba, nos guarda. Guardarnos en esa prueba es lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando Dios derramó las plagas sobre los egipcios,
A ellos los guardó en un lugar. No dice que no estaban ahí en el momento de que la ira fue derramada, sino que fueron guardados. Ser guardados, hermano, es ser puestos en un lugarcito donde Él nos va a proteger. Tampoco nos está diciendo que no nos va a alcanzar el mal. Hermano, hay momentos en que si el cristiano no vela, porque dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero el terco el daño lo alcanza. O sea que esos son principios fundamentales en la Biblia. No vayas a creer tú que si tú estás aquí presente cuando venga la gran tribulación, que no te va a pasar nada. Claro, Él te va a guardar y no va a permitir que pases más de lo que tú puedas aguantar. Pero guarden este pensamiento de guardar, porque Dios nos va a guardar. Amén. Pero no te estoy predicando que no vas a sufrir nada, porque la Biblia dice que es necesario de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino. No estoy hablando de esos detalles. Solo te estoy marcando las diferencias entre la segunda venida del Señor y el arrebatamiento. La tercera diferencia. El arrebatamiento es para trasladar los creyentes de la tierra al aire. Ese es un acto, hermano, de liberación. O sea que el arrebatamiento es un acto de liberación. Ya lo leímos en Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18 y también está en el 5:9, no hemos sido puestos para ira. Sin embargo, la segunda venida del Señor es para limpiar la tierra. Vamos a Mateo 24. Mateo capítulo 24 y leamos los versículos 40 y 41. Mateo 24, versículos 40 y 41. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Fíjate pues, eso es limpiar la tierra, limpiar la tierra. Algunos no saben que aquí no está hablando del arrebatamiento, hermano. Tristemente muchos que no entienden cómo es la venida del Señor creen que aquí está diciendo que uno será tomado y otro será dejado. No, el contexto te explica, dice en el versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjate, ahorita no hemos hablado de la venida del Hijo del Hombre. Hemos hablado de la venida del Señor, la venida del día. Ya después vamos a ir entendiendo más. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron que vino el diluvio y se los llevó a todos, o sea que los mató. Se los llevó a todos significa que los mató. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que el Señor se va a llevar a mucha gente de aquí por muerte y a otros los va a dejar. Por eso dice el verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El tomado es que lo matan. El dejado es que se queda vivo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, se muere, y la otra es dejada, queda viva. ¿Ok? Entonces, veamos pues que el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra al aire, y eso es un acto de liberación. Sin embargo, la segunda venida es limpiar la tierra. ¿Ok? Cuarta diferencia. El arrebatamiento será secreto, ya lo vimos, que va a ser llevar a los creyentes al aire, a la nube. La segunda venida es visible. Apocalipsis 1:7. Leamos Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, he aquí que viene con las nubes, ok, ahí escondido, pero dice, y todo ojo le verá.
Ya vimos por el capítulo 19 que se abre el cielo para que todo ojo lo vea, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Fíjate pues. Entonces, ahí nosotros lo podemos ver claramente en Apocalipsis 1:7, y también podemos leer Mateo 24, 29, 30. Mateo 24, 29, 30. Ahí también vamos a ver que la segunda venida del Señor es visible. Mateo 24, versículo 29 y 30. 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por eso te dije que después de la tribulación de aquellos días el Señor viene. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ok. Esa es la cuarta diferencia. Y la última diferencia que te quiero mostrar, la quinta. La segunda no ocurrirá hasta después que ciertos eventos del fin se lleven a cabo. O sea, la segunda venida de Cristo, la venida visible, no se va a poder observar hasta que se lleven a cabo ciertos acontecimientos. Segunda Tesalonicenses 2:4. Segunda Tesalonicenses 2, lo que dice, pues, es la manifestación del anticristo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que la segunda venida de Cristo no puede ocurrir hasta que se vea que se manifiesta el anticristo, hasta que se vea que Dios está limpiando la tierra. Así que tenemos que ver que hay una diferencia bien marcada en la Biblia respecto a la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. El arrebatamiento es algo secreto y se lleva a cabo en la forma que Dios quiere que se lleve a cabo. Aún Tito nos da un poquito más de referencia. Leamos Tito 2:13. Tito 2:13. Dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que nosotros sabemos que va a haber una manifestación gloriosa de nuestro Dios. Aleluya. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante observar la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida de Cristo? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros como creyentes conozcamos todas estas diferencias que hemos explicado. Y ya para entrar a esta parte, yo quiero solo recordarte algo para que lo tengas bien claro. El arrebatamiento es secreto, la segunda venida de Cristo es pública. Y estos dos asuntos son similares, pero separados. Se parecen mucho, pero los tienes que aprender a separar, porque los dos implican el regreso de Jesús. Ambos son eventos del fin de los tiempos. Sin embargo, es de crucial importancia reconocer las diferencias. En resumen, el arrebatamiento es la venida del Señor Jesucristo en las nubes para trasladar a los creyentes de la tierra a la esfera espiritual, al aire, a la nube, antes que Dios derrame su ira sobre el mundo. La segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra para ponerle fin a la gran tribulación y para vencer al anticristo y su malvado imperio mundial. Eso es la segunda venida de Cristo. Entonces, mi amado,
habiendo entendido esto, ya podemos hablar de las tres escuelas que hay, porque hay tres escuelas respecto a lo que es eh, la gran tribulación, respecto a lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida de Cristo. Yo quiero que tú sepas que hay tres escuelas que son fundamentales. O sea que aparte de, yo me atrevería a decir que hay un 80% de mentiras en lo que respecta a la venida del Señor y a su segunda venida. Hay un 80% de error, pero hay un 20% en donde están incluidas tres escuelas que son fundamentales, porque son los hermanos que han estudiado la Biblia de una manera más adecuada, más correcta. Y esas tres escuelas, con eso voy a terminar hoy para que tú tengas la idea. La primera escuela le llaman pretribulacionaria. La segunda escuela le llaman post-tribulacionaria. O sea que la primera escuela es la que los hermanos maestros de esa escuela enseñaron de que el Señor Jesucristo viene antes de la gran tribulación. Pero ustedes se van a dar cuenta pues que es difícil decir que Cristo viene antes de la gran tribulación. Ahora, tenemos que explicar cuando decimos que Cristo viene antes de la gran tribulación. Y la otra enseña que Cristo viene después de la gran tribulación. Pero ahora que ya conoces tú detalles, que ya te expliqué de lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida de Cristo, vas a tener problema con esas escuelas, porque no vas a poder decir claramente a qué se refiere la primera escuela. O sea, dicho en otras palabras, ¿cómo pueden explicar los hermanos que Cristo viene antes de la gran tribulación si no saben detalles? Fíjate que ahora que yo ya te digo, hermano, si yo te dijera a ti, hermano, es que Cristo viene antes de la gran tribulación, ¿qué me vas a decir tú? Hermano, pero ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a la venida del Señor para el arrebatamiento? ¿O se refiere a la segunda venida del Señor públicamente, que Él viene a derrotar al anticristo? ¿Te das cuenta que vale la pena saber diferencias? Porque ahora vamos a analizar esas tres escuelas. Porque hay una escuela que dice que Cristo viene antes de la gran tribulación. Hay otra escuela que dice que Cristo viene después de la gran tribulación. Y entonces ahí surgiría la pregunta para nosotros que estamos estudiando. Hermano Carrillo, por favor, me podría decir, si usted es pretribulacionario, me podría decir a qué se refiere usted al decir que Cristo viene antes de la gran tribulación. Se está refiriendo a la venida secreta, se está refiriendo a la venida pública. Amén. Por el otro lado tenemos aquel día que tiene que ver con los israelitas. Y como todo el paquete es grande, si no sabemos poner cada pieza en su lugar, usted me comprende que vamos a tener una bola y vamos a tener cebo con manteca y no vamos a saber ni siquiera cómo funciona el asunto. Pero ya viste mi carga, ¿verdad? Yo creo que ya captaste. Entonces la tercera escuela es la unión de esas dos escuelas. Y esa es la más exacta y esa es la más correcta. Por ejemplo, el hermano Witness Lee, él dice, yo quiero decirles, yo estudio a todos los hermanos. Yo hago mío este versículo, mire cómo dice, se lo voy a leer para que usted vea la posición del hermano Carrillo. Mire cuál es la posición del hermano Carrillo, porque usted dirá, bueno, hermano Carrillo, ¿cuál es su posición? Mire, mi posición es Primera Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Porque como yo no soy una persona que me conformo con lo que me dice alguien más, y yo quisiera que tú fueras igual que yo, porque eso es discipular.
Yo no soy una persona que me trago todo lo que dice fulano, sutano. No, hermano, yo me pongo a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y yo le digo, Señor, yo no entiendo cómo dice este hermano. Hay cosas que dice el hermano Winelly que yo no las entiendo, hermano. Yo no las entiendo. Él dice que falta la última semana y yo no encuentro en la Biblia que haya una última semana. Yo lo que sí encuentro es que hay otra semana. Entonces no vaya a creer usted que yo le voy a decir amén a todo lo que me dice un hermano. Por eso en eso sí estoy de acuerdo. Hay hermanos que me escuchan a mí y me dicen, hermano Carrillo, yo no entiendo eso que usted dice. Pues hermano, siga orando y siga estudiando. Siga orando y siga estudiando hasta que Dios se lo muestre claramente. Hay cosas que Dios ya me las mostró a mí claramente y las puedo explicar, pero ¿qué voy a hacer si usted no las entiende? Hasta que va a tener una convicción. Ahora, yo tengo una convicción, hermano, porque yo entiendo, yo le puedo explicar a usted lo que yo alcanzo a ver. Puede ser que usted me diga a mí, hermano, pero ya alcanzó a ver esto también. Por eso les digo, las tres escuelas, pretribulacionaria, posttribulacionaria, hay una tercera escuela en medio. Ahora, ¿cómo, cómo le podríamos llamar a la escuela que está en medio? ¿Verdad? Porque una se llama post, una se llama pre y otra post, porque la posición de la primera escuela es Cristo viene antes de la gran tribulación y no te dan detalles, no te dicen si se están refiriendo a la avenida secreta o a la avenida pública. Lo mismo los de la escuela post-tribulacionaria. Ellos te dicen Cristo viene después de la gran tribulación, pero no te están poniendo con claridad si están hablando de lo secreto o de lo público. Entonces, la tercera escuela es la que nos va a ayudar a entender, porque si nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios, en su pureza, en la pretribulación, hay hijo varón y hay primicias. En la post-tribulación hay rebusco o la pepena, pero durante la gran tribulación hay cosecha. Entonces, si nosotros no sabemos colocar el hijo varón y las primicias, la cosecha y el rebusco, entonces de nada nos sirve a nosotros estar divagando con las escuelas. Pero la escuela tercera es la más exacta porque ella da detalles. La tercera escuela da detalles para saber qué podemos poner antes de la gran tribulación, qué podemos poner durante la gran tribulación y qué podemos poner cuando ya termine la gran tribulación. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú sigues recibiendo estos estudios, Dios te va a ayudar, porque yo estoy tratando de darme a entender lo más posible. Y vuelvo a repetirte, si no entiendes, repasa y repasa y repasa, y Dios te va a dar la claridad, y Dios te va a dar la convicción, Dios te va a mostrar en realidad cómo son los detalles de su venida, y entonces no vas a estar siendo guiado por un libro, por un libro apocalíptico o por hermanos que les gusta solo jerga, hablan y hablan y hablan de cosas que tienen que ver con la venida del Señor. La realidad es que no te ubican, nunca estás seguro de lo que estás hablando. La carga del hermano Carrillo es que tú te ubiques, que tú veas lo que el hermano Carrillo te está diciendo. Si tú le pides a Dios de todo corazón que Él te abra tus ojos y tú ejercitas tu espíritu, entonces yo te puedo decir que Dios va a darte la bendición de poder ver, de poder ubicarte, de poder verdaderamente decir, hermano, gracias, alcanzo a ver. Si tú alcanzas a ver conforme te estoy hablando, dale gracias a Dios. Dime ahí, sí, hermano, entendí, sí, hermano, estoy alcanzando a ver. Y con eso yo me siento contento. Si tú estás alcanzando a ver cada vez que yo hablo, yo estoy contento. Y como le digo a mi nieta, si Caitlin está contenta, todos estamos contentos.
Si tú estás contento, todos estamos contentos. Así que démosle gracias al Señor por este día. Padre, gracias porque nos diste la bendición una vez más de estar repitiendo tu palabra, comiendo tu palabra, rumiando tu palabra. Señor, ayúdanos. Señor, tú sabes que nosotros no estamos por competir con ningún hermano. Nosotros no estamos aquí, Señor, porque queremos ser vistos como los que saben, Señor. Tú sabes que esa no es nuestra intención. Señor, tú conoces nuestros corazones hasta lo más íntimo. Tú puedes pasarnos rayos X y saber cuáles son nuestras intenciones. Y tú sabes, Señor, que nuestras intenciones son conocerte a ti, conocer tu propósito, conocer tu profecía, conocer, Señor, lo que estás haciendo para no ser engañados, Señor, para no ser apóstatas, para no ser, Señor, los que se están desviando de tu camino. Queremos con humildad, Señor, entender tu propósito y así, Señor, ser las vírgenes que están velando, Señor, y que no solamente tienen aceite en su lámpara, sino queremos tener la porción extra de aceite en nuestras vasijas para ser, Señor, esos hombres y esas mujeres que te estamos esperando con ánimo, que te estamos esperando con ahínco, que te estamos esperando, Señor, contentos, estamos, Señor, extasiados, Padre. Señor, por favor, ayúdanos, Señor, a ser esos siervos y esas siervas que de verdad quieren complacerte, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. En tu nombre maravilloso. Amén. Despídete, hermano. Despídete con un saludo. Sí, Señor, oremos que Dios nos dé sabiduría. Sí, eso es lo que oraba Pablo. Pablo decía, Señor, dales un espíritu de sabiduría y de revelación. Como dice mi hermanita Judith, dice, gracias Padre, te pido que me des entendimiento y sabiduría. Y yo sé que si seguimos estudiando, hermano, no se preocupe, usted va a poder ir viendo con claridad cada día más y más. Recuérdese que somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día es perfecto. Dios nos va a ayudar, hermano. En su luz veremos la luz. Dios honra a los que le honran y Él nos va a honrar porque tenemos un hambre y una sed de justicia. Queremos agradarle a nuestro Dios. Aleluya. Bendiciones y hasta mañana. Hasta mañana.